¿Qué tal? Estamos continuando este programa sobre el tema del Apocalipsis. El programa anterior habíamos estado hablando de un tema general que es más o menos lo que podríamos llamar una introducción a la Biblia. Hablando de que la Biblia es un escrito literario, es lo que aparece en primer lugar es el tema de que la Biblia es literatura. Al ser la Biblia literatura tenemos nosotros que entrar por esa llave, por esa puerta que es el conocimiento de la Biblia como un escrito literario. Es decir, comprender su lenguaje, comprender su contexto histórico, comprender también a su emisor, a sus receptores, comprender el mundo que podemos llamar la Biblia. Ahora, dentro de la Biblia tenemos literatura, pero hay diferentes géneros literarios. Tenemos poesía, tenemos, por ejemplo, narrativa histórica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de la mitología, que aparece en los primeros pasajes del libro del Génesis. Tenemos una serie de géneros literarios que ayudan a los autores a expresar o a transmitir el mensaje que ellos quieren dar a entender a sus lectores o oyentes. Entonces, el género literario varía de acuerdo a la finalidad del escrito. Entonces, en la Biblia, la palabra ta Biblia justamente habla de estos diferentes libros, como tenemos la palabra biblioteca, que tiene que ver con la ciudad de Biblos. Cuando hablamos de la Biblia, encontramos diferentes escritos que, como digo, tienen, por tener diferentes géneros literarios, una finalidad distinta. Ahora, vamos a ver en el último libro de la Biblia y a centrarnos, decía la semana pasada, pero no hay que pensar de que el género literario apocalíptico está solamente en el último libro de la Biblia. Apocalipsis encontramos en el Evangelio de Marcos, encontramos en el texto de Isaías en el Antiguo Testamento, encontramos también Apocalipsis en lo que es el libro de Daniel. Y me voy a referir mucho al libro de Daniel porque el libro de Daniel tiene figuras o símbolos que han sido tomados por el autor del libro del Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis de Juan no es el único que tiene este género literario en la Biblia. Es un género literario que pertenece al pensamiento judío, a la literatura judía. Y entonces, el autor del libro del Apocalipsis, el que tenemos en los textos que llamamos canónicos, ha tomado dentro de la literatura y del pensamiento de las corrientes literarias judías un género literario que para él era muy importante en ese contexto que él vivía. Y es el género literario apocalíptico. Entonces, este género era conocido 300 años antes de Cristo, utilizado por el ambiente judío, porque la literatura apocalíptica, el género literario apocalíptico, es un género que se usa cuando hay una situación de persecución. Es decir, hay una situación en la que el pueblo judío está siendo acosado, perseguido, se siente que, digamos, su fe corre el peligro de ir a una apostasía, abandonar la fe, porque hay una presión política fuerte, y entonces surge un género literario llamado apocalíptico, que probablemente ha sido creado por una corriente literaria apocalíptica. Probablemente hay una escuela literaria apocalíptica. Probablemente hay lo que se podría llamar los apocalípticos, que vienen a ser las personas con pensamiento apocalíptico. Entonces hay un movimiento, ya, para expresarlo bien, un movimiento que es apocalíptico y que su fruto es esta literatura que lo que trata de hacer es animar y mantener a las personas en momentos de persecución a que no deserten en la fe. Entonces, esto tiene que ver mucho con el ambiente que vive el autor del Apocalipsis cristiano del Nuevo Testamento, porque a la comunidad cristiana le toca pasar una situación muy similar
a la que pasó el pueblo judío en la época de Antíoco IV. Y en la época de Antíoco IV es una época en que digamos, dominador del pueblo judío, este gobernante, quiso prácticamente acabar con la fe judía. Entonces, esto mismo va a pasar a los cristianos que se sienten oprimidos en la época de Domiciano, emperador romano. Entonces, se está viviendo algo muy similar. Lo que hace el autor es tomar un escrito que surgió en ese momento difícil, similar al que está pasando la comunidad cristiana. Entonces, es un género literario conocido en el ambiente judío del siglo I y en el ambiente judío antes de Cristo. Así que Apocalipsis las encontramos en diferentes partes de la Biblia y corresponde a una situación de dificultad para vivir la fe por el contexto que están viviendo político o social. Lo que caracteriza a los Apocalipsis son el uso de símbolos. El uso de símbolos es muy interesante porque el Apocalipsis podría tranquilamente el día de hoy compararse con lo que es, por ejemplo, una película de ciencia ficción. Una película de ciencia ficción utiliza símbolos, personajes ficticios, no existen los personajes, como por ejemplo un dragón con 7 cabezas, no existe, ¿no? Un caballo verde tampoco existe, un ángel que pise el mar y la tierra, y una serie de símbolos que están tomados de la literatura judía, como digo, del libro de Daniel. Toda esta simbología que es muy importante entenderla para poder comprender el mensaje. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de las 7 copas del Apocalipsis, ¿no? Una de las cosas características, por ejemplo, del Apocalipsis de San Juan es el número 7. 7 copas, 7 caballos, 7 llaves, 7 cartas, 7 plagas. Entonces, interesante porque el número 7 es un símbolo que pertenece al pensamiento judío, todo lo que es la simbología judía, y que significa totalidad o perfección. Por ejemplo, el cordero y la bestia. Un cordero, por ejemplo, es un símbolo que nos conmueve. ¿Qué significa un cordero? Inspira debilidad, el cordero inspira ternura. En cambio, la bestia inspira temor, violencia, fuerza desmesurada. ¿Por qué se llama cordero? A Jesús se le llama cordero en el Apocalipsis. Porque está tomando lo del Evangelio. Este es el Cordero de Dios. Pero también está tomando la imagen del famoso Cordero Pascual del Éxodo. Entonces, hay que tener muy en cuenta que también el libro del Apocalipsis utiliza mucho el libro del Éxodo, porque en todo el libro del Apocalipsis, lo vamos a ver, es prácticamente un éxodo. Es Cristo, que es el Cordero Pascual, que va a llevar a todos los cristianos a salir de la Babilonia y a entrar a la Jerusalén celestial. O sea, como en el Antiguo Testamento, el Éxodo, por ejemplo, Moisés condujo al pueblo de Israel a salir de Egipto, de la esclavitud, y a llevarlo a la tierra prometida. Ahora en el Apocalipsis, la trama es Cristo, que es el Cordero de Dios, degollado. ¿Por qué degollado? ¿Por qué es degollado? Porque ha sufrido la cruz. Pero es muy interesante porque es un cordero degollado que está de pie. Está de pie porque aún sufriendo la cruz, ha resucitado. Y entonces, aún resucitado, es degollado o está degollado porque lleva las marcas de la cruz. Pero es el cordero. Pero la bestia que está identificada con el emperador se le llama bestia porque no es humana. Ahí está la interpretación de los símbolos. O sea, la bestia no es humana. O sea, por eso es bestia, porque hace cosas que los seres humanos no haríamos. Los seres humanos, el ser humano se conmueve, el ser humano tiene sentimientos, el ser humano tiene sensibilidad. La bestia no tiene sensibilidad. La bestia es un animal que va a matar, que va a despedazar, que va a asesinar, que se va a divertir con la sangre. Entonces, a ese contraste es también lo que hace el autor jugando con los símbolos. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, otro símbolo importante en el Apocalipsis es la mujer vestida de sol. No existe una mujer vestida de sol. No hay. Todavía una mujer vestida de sol con una luna bajo sus pies. O sea, no existe. Son símbolos para hablar de la mujer que representa la belleza, que representa el pueblo de Israel. La mujer representa el pueblo de Israel, por eso se habla de 2 estrellas. Y las 2 estrellas son las 12 tribus. Bueno, pero interesante porque es una mujer que está encinta, que está esperando a dar a luz a uno que va a gobernar. Interesante, ¿por qué? Porque ese que va a nacer es el Mesías. Ahora, ¿de dónde nace el Mesías? El Mesías nace del pueblo de Israel. Entonces, la mujer es el pueblo de Israel. Ahora, ¿que puede ser la Virgen María? Muy bien, también puede ser otra interpretación. Comentaristas, los especialistas hablan del pueblo de Israel y hablan del nacimiento de ese niño, que es el Mesías, que es Jesús, claro. Pero interesante porque la mujer se opone ¿a quién? Se opone a la prostituta o a la ramera del Apocalipsis. ¿Se dan cuenta los paralelos? Está una ramera que se embriaga con la sangre de los mártires y que está sentada sobre el dragón, y está la mujer vestida de sol. Está el cordero y la bestia, está la mujer y la prostituta. Son paralelos con los que juega el autor del Apocalipsis. Entonces, propio de esta literatura son los símbolos fantásticos, son los símbolos que conmueven, son los símbolos, por ejemplo, que asustan, y son los símbolos que despiertan una cosa muy importante para el autor. El autor, cuando pone símbolos en el Apocalipsis, te pone símbolos para decir una cosa. O tú estás con el cordero, o tú estás con la bestia. Una de dos. Es decir, propio del ambiente apocalíptico es el tema de la dualidad. Está el cordero y la bestia. Los que siguen al cordero, los que siguen a la bestia. Los que siguen al cordero tienen la vida eterna. Los que siguen a la bestia tienen la condenación eterna. ¿De parte de quién estás tú? Con eso juega el Apocalipsis. Es una literatura para que la gente persevere, para que la gente permanezca en su fe, pero también para que la gente se decida. ¿Con quién estás? ¿Estás con este grupo o estás con el otro grupo? Entonces, es una literatura, es un escrito que tiene la finalidad también, no solamente de que la gente tome una posición en su vida, sino que también la gente se conmueva frente a los símbolos. Porque lo que hacen las imágenes es prácticamente apelar a los sentimientos, conmover prácticamente a las personas. Entonces, cuando, por ejemplo, están los santos debajo del altar pidiendo justicia, cuando tenemos, por ejemplo, la Nueva Jerusalén, que baja vestida como una novia, cuando tenemos el paraíso, ¿no?, al final del Apocalipsis, lo que tratan de hacer es despertar sentimientos. Y lo que trata de hacer esos sentimientos es que la gente permanezca, persevere hasta el final, ¿no? Como lo dice en las cartas del Apocalipsis, quien persevere hasta el final, entonces yo le daré la corona de vida, le daré el árbol de la vida, le daré una piedrecita blanca, le daré, por ejemplo, el candelabro de oro, etcétera, etcétera. Pero todos son símbolos. Por eso es que a mí, por ejemplo, el Apocalipsis es uno de los libros que a mí personalmente, diría yo, es el mejor ejemplo para estudiar la Biblia. Porque si tú no entiendes los símbolos de la Biblia, no comprendes el contexto social y político, no comprendes, por ejemplo, digamos, los términos que utiliza, el vocabulario que utiliza, no encuentras el mensaje de la Biblia y, por tanto, cometemos una serie de errores con este libro que, en vez de acercarnos a su palabra y a su mensaje, nos crean miedo y pavor. Entonces, en otro momento, regresaremos más para comentar sobre el libro del Apocalipsis.